Bishut Moray Berabotay, muy buenas tardes a todas. La verdad que antes de empezar no quiero olvidar una frase que me llegó, me gustó mucho. Estuvimos unos días fuera en Michoacán y entramos a una miscelánea, ¿se dice? Así ya saben, tiendita de una persona así muy humilde, muy pobre, ¿no? Y estábamos viendo cómo atendía a la gente con una sonrisa, muy empático, simpático. Entonces llega mi esposa y le pregunta, y le dice, la verdad, qué bonito carácter, está usted muy contento. Deja todo, el Señor, deja todo. Dice, mire señora, si vivo en el paraíso, vean qué bonitas palabras, vivo en el paraíso, hago lo que me gusta y todavía gano dinero, pues ¿por qué no voy a estar feliz? No, me gustó mucho la frase. Qué positivo, no vive en el paraíso, se vive en un lugar, o sea, pues difícil, ¿no? No tiene parnasá, apenas si sale al día. Dijo 3 cosas, así digo, se dejó todo. Dice, vivo en el paraíso, hago lo que me gusta y todavía gano dinero, ¿por qué no voy a estar feliz? Le dije, la verdad lo voy a compartir en una de mis clases. Y me dice, bueno, le agradezco mucho, ¿quiere una bolsa verde o una bolsa roja? Compramos unos refrescos, yo vi una verde, le dije, pues verde, pues qué bueno porque no tengo rojas. O sea, todavía siguió el positivo vacilando conmigo. ¿Por qué lo digo, Rabotay? Porque hay que ser positivos, en la vida hay que ser optimista, hay que ver la vida con ojos diferentes, con lente diferente. Y dije, lo voy a compartir para empezar la clase. Estamos, Rabotay, en los 13 principios de la emuná, de la fe. Bienvenida. Hablamos del Metziut Hashem, fue el primero, la veracidad de la existencia de un creador. Hablamos de que es único, emunata y yehud. Hablamos de lo que es único. Hablamos que no tiene figura ni cuerpo. La cuarta, que Él es el primero y Él será el último, Ani Rishon Bani Aharon. Hablamos de que a Él únicamente hay que leitpalel, a Él se le pide tefilá y no tenemos otra fuerza más que la fuerza de Akadosh Baruj Hu. La sexta, que fue la última clase, se habló de la Nebuá. ¿Se acuerdan? Nebuá es la profecía. Y explicamos con amplitud que no me refiero al concepto nada más de tener emuná de la nebuá, otra vez, de tener fe, que todo lo que dicen los neviim es verdad, no solamente eso, sino principalmente es un principio que sepas que tú también tienes un potencial para ser un profeta, para subir tu nivel y ser naví. Y de eso vamos a extender el tema de hoy en el séptimo de los 13 Ikarim. ¿Cuál es el número 13? Digo el número 7. Dice así, Anima Amin be'emuná shelema. Acuérdense que todos empiezan igual. Anima Amin, yo tengo esa emuná. ¿Se acuerdan que dijimos la diferencia entre emuná y bitajón? ¿No? ¿Qué es emuná? ¿Qué es bitajón? ¿Y qué diferencia hay? Explicamos, para no ampliar otra vez. Bitajón, no. A mí no me gusta que me hagan examen, yo tampoco hago exámenes. Bitajón es lo que sabes. Emuná es llevarlo a la práctica. Porque muchas veces sabes, pero no lo sientes y no lo llevas a cabo. Como el que sabe que fumar no es bueno, pero sigue fumando. O sabe que tomar es malo, pero sigue tomando. O sabe que tomar azúcar y un barminán tiene diabetes y sigue comiendo azúcar. Es porque lo sabe, pero no lo siente. La diferencia entre bitajón y emuná no es solamente lo sepas, sino que tu vida se lleve en base a eso, que lo lleves a la práctica. Entonces la emuná, anima amin be emuná shelema, shenevuat Moshe Rabbenu,
alaba Shalom, ya no hablemos de todos los profetas que tuvimos durante la historia, sino la profecía hablando específicamente del pilar llamado Moshe, que son justamente las perashot que estamos estudiando, de Moshe Rabbeinu, ¿con quién? Con Paró, y que va a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Él fue un profeta, pero que no hubo otro profeta como él. El versículo en la Torah nos dice, Lo kam od naví que Moshe. No hubo otro profeta más grande que Moshe Rabbeinu. Entonces dice, yo tengo que tener esa emuná shelema, que Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, era el naví, que su profecía era amití, su profecía era verdadera. Bueno, pues también la de los demás, ¿no? O sea, ¿qué diferencia entre Moshe y los demás? 2, Shehu Av la Nevi'im, que es el padre de todos los Nevi'im, en otras palabras, fue el más grande de todos los Nevi'im. La Kotmim Lefanav, Belabaim Aharav. Tanto los que estuvieron antes de Moshe, ¿quién estuvo antes de Moshe de profeta? Abraham, Isaac, Jacob, inclusive Adam Arishon. Él fue más arriba que esos, y todos los que vinieron después, nadie le llegó al nivel de Moshe Rabbeinu. Antes de explicar el por qué esto es un principio, quisiera tratar de entender la grandeza de Moshe Rabbeinu. Y para esto, entendamos un poquito lo que es llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. Hablamos mucho la última clase en relación a cómo se llega a ser un profeta. Para ser un naví se necesitaba un nivel extraordinario. Moshe subió y cruzó todas las barreras. Aquí apunté algunas. Higia ledargat malach. Ni un ser humano, por más que haya sido un profeta, no llegó al nivel de considerarse como un malach, como un ángel. Prueba está que todos los nevi'im que tuvimos, Abraham, Isaac, Jacob, Haggai, Zechariah, Yirmiyah, Yehezkel, Yeshayahu, Elisha, Naví, todos los nevi'im, por más grandes que hayan sido, ni uno tuvo la posibilidad de quedarse 40 días y 40 noches sin comer, sin dormir. Eso es nada más de malaj, eso es pashut, un ángel. Es una de las cosas que nos enseña la grandeza de Moshe Rabbeinu. ¿Y cuántas veces lo hizo eso Moshe? 3 veces. Se repitió esa historia 3 veces, que 40 días no comió, no bebió, no durmió. O sea, pashut es un ángel. ¿Cómo llegar que un ser humano pueda cruzar esas barreras y lograr vivir siendo un ser humano de carne y hueso y ser al mismo tiempo un malaj? Nada más Moshe. 2, no hubo una barrera que no cruzó. Todos en la vida tenemos barreras que hay que cruzar para poder seguir subiendo. Moshe cruzó todas las habidas y por haber, porque llegó a ese nivel. Por más que tenía cuerpo, el cuerpo no le impidió que lograra tener ese nivel, porque normalmente el cuerpo impide muchas cosas, ¿no? Yo quisiera no dormir 3 días seguidos y estudiar Torah sin parar, pero ¿qué me va a frenar? Mi cuerpo. Mi cuerpo me va a decir, perdón, necesitas dormir, necesitas comer. O sea, el cuerpo te exige y te impide subir un nivel que tú quisieras aún llegar. Todo, pero de una manera que podía seguir con cuerpo sin tener la necesidad de depender de ese cuerpo. O sea que era una persona espiritual total con todo y el cuerpo. ¿Están de acuerdo? Es algo fuera de nuestro entender. Todos los nevi'im, todos los profetas, ¿cómo recibían su profecía, saben? Dormidos. Por medio de un sueño. Estaban en la cama dormidos. ¿Dónde lo vemos? Con Jacob vino. Cuando estaba acostado, Jacob, ese grande patriarca, dormido, vio la Shejinah, Hine Malaché, Elohim, Olim, Yoredim, Bo, todo eso fue dormido. Y Moshe Rabbeinu, despierto y parado. O sea, podía decir despierto, pero acostado.
No, parado en sus 5 sentidos, con todo el cuerpo despierto, hablar con Boreolam. 2, no sé si saben un poco la historia, cómo fue en algunas ocasiones los Nevi'im mentirosos, o sea, que querían falsificar su nivel y decir que son profetas para que los sigan, y manifestaban momentos tipo epilepsia, o sea, que se empezaban a convulsionar y eso era una de las señales de la nebuá, porque dicen Yereim benibhalim, se espantan y temerosos de lo que están viendo, porque es algo muy, muy extraordinario, y empiezan a tener una reacción de miedo y desesperación, pero es una nebuá. Eso es con todos los neviim. Y los que sabían, a veces lo hacían de manera engañando, manifestando que hubo algo que nunca hubo. Pero se ve que para poder recibir esa nebuá, pasaban por un proceso de miedo y de espanto y de movimiento raro en el cuerpo. Y Moshe Rabbeinu, como si hablo con mi compañero, dicen Jajamim que medaber ish el reeu, como si hablo yo con mi compañero. Es un nivel extraordinario. 3, todos los Nevi'im dependían de cuando Dios decidiera mandar la profecía. O sea, no podía yo decir, oye, Boreolam, pues, avísame, ¿no? O sea, quiero hablar contigo, necesito que me expliques algo. No, es cuando Dios decida, en el momento que Él decida. Hubo profetas que fueron profetas únicamente una sola vez en toda la vida, no más. Y ya se llaman profetas, al final de cuentas tuvieron esa profecía, pero nada más una vez. Pero Moshe Rabbeinu, él decidía cuándo hablar con Boreolam. Le decía yo, Boreolam, necesito platicar contigo. Sí, con mucho gusto. Qué nivel y qué confianza, qué conexión. Y número 4 de estas diferencias entre los Nevi'im y Moshe Rabbeinu, que todos recibían la profecía, pero era por medio de un malaj. Como dice el pasuk con Abraham Avinu, que llegó el malaj, ¿sí? Vaikra elav malaj min hashamayim vayomer Abraham, vayomer ineni. ¿Qué es malaj? Sí, la profecía venía por medio de un ángel. Y Moshe Rabbeinu, dice el pasuk, el pe adaberbo. Era boca de él, con la boca de quién, Kaviahol, de Akadosh Baruj Hu. Y Hashem le respondía luego. Sí, ese era Moshe. Moshe tenía un nivel que nadie lo logró. Era algo extraordinario, es para cuando hablemos de Moshe Rabbeinu, con más cuidado, con más respeto. A veces hay figuras en casas, no sé por qué, de dónde las sacaron, la figura de una persona que hilo es Moshe Rabbeinu con cuernos. Hazve shalom, ponerle cuernos a Moshe Rabbeinu. Y todo viene porque el pasuk dice Kikarán orpaná, porque tenía rayos de luz en él, como un ángel que brillaba, pero no tenía cuernos. A veces, tristemente, hay gente que me dice, sin querer, obviamente, Jajam, es que en la película no dice así. O sea, como si fuera que la película es la prueba si es verdad o no. Nosotros vamos en base a la Torah Kedoshá. Y Moshe Rabbeinu tenía un nivel de otro calibre que nadie llegó a él. Ok, ya entendí que Moshe fue muy grande, entendí que no hubo como Moshe, y me lo mete el Rambam dentro de los 13 principios de la Emuná. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué tiene que ser un principio? ¿Cuál es la enseñanza en este concepto que Moshe era el más grande de todos los Nevi'im? No hubo como él, era el papá de todos los Nevi'im, y lo que él dice es verdad. La verdad que no se entiende por qué es un principio y cuál es la intención de ese principio. Para esto, Be'ezrat Hashem, vamos a tratar de explicarlo. Hay 3 explicaciones, espero que alcance Be'ezrat Hashem en breve, para poder entender este principio número 7, que es de los más importantes. Otra vez dijimos que Moshe Rabbeinu era Av lekol Nevi'im, era el papá de todos los Nevi'im. Explicamos, el papá quiere decir que fue el más grande, ¿no? Más arriba. Pero cuando hablamos de la palabra Av, no solamente es que es el más grande,
sino es la fuente y la raíz de todo. Cuando hay un padre, quiere decir que es la raíz de ese hijo que nació. Para que ese hijo naciera, tuvo que haber una raíz que se llama papá y mamá. Y vienen de esa raíz, vienen conectados de ahí. Y así como un papá le transmite a sus hijos sus genes, ¿se acuerdan que les conté una vez que llegaron con el Hazonish, con un bebé de 1 mes? Y le dijeron, Jajam, queremos una verajá y unos consejos para que este hijo, Bezrat Hashem, esté bien educado, tenga ir a Shamaim, sea un buen hijo para toda la vida. Le dijo el Hazonish a estas papás, ya te tardaste. Se me tardé. Si tiene 1 mes, que ya me tardé. Explicó el Hazonish así. Dice, mira, ¿tú crees que el hijo puede ser alguien diferente que su papá y su mamá? O sea, si el papá es enojón, ¿qué quieres que sea el hijo? Vienen los mismos genes. Si la mamá, perdón, nadie de aquí, es presumida, ¿qué quieres que el hijo sea? Imagínense, enojón y presumido, Shema Israel. Es una combinación no muy buena. Y si es de que el papá y la mamá son muy materialistas, ¿qué quieres que sea el hijo? Tú traes al mundo lo que tú eres. Los hijos son tú. No salieron de la nada, salieron de una raíz que se llama papá y mamá. Y se quedan viéndole y dice, y entonces, si tú quieres que tus hijos sean buenos, tienes que prepararlos desde antes que traigas a los hijos. O sea, tienes que educarte tú primero. ¿Sí me expliqué? Si tú te educas desde antes, entonces lo que vas a traer es en base a lo que tú transformaste en ti. Rabotay, el papá siempre es la raíz. Quiere decir que todos, sí, según esto, que todos venimos de esa raíz, no nosotros. Todos los profetas vienen de una raíz que se llama Moshe Rabbeinu, que ahí viene la raíz de todo el concepto que se llama profecía. Voy a tratar de explicar hasta dónde llega esta raíz. El Pasuk dice, cuando estamos por recibir la Torah, que son Perashot que vienen las próximas semanas, es Perashat Yitro, cuando recibimos la Torah, dice que todo el pueblo de Israel se juntó alrededor del monte de Sinai. Y dice el Pasuk, Vaihan Sham Israel Neged Hahar. ¿A quién tiene en hebreo? Vaihan Sham. Acampó ahí Israel enfrente del monte. ¿Está bien dicho? No. Vayahanu. Vayahanu es acamparon, plural. Si estamos hablando de todo el pueblo de Israel, tiene que decir y acamparon todo el pueblo enfrente del monte. ¿Por qué empieza con un lenguaje singular? Vayihan. Vayihan es uno. Y yo acampé. Pero si somos varios, dicen nosotros acampamos. ¿Estamos de acuerdo? Así preguntan Jajamim. Es el pueblo de Israel. ¿Mande? La palabra am es singular. Muy bien. Conjugándolo, Muy bien. tiene que ser singular. Muy bien. La pregunta es ¿por qué no me dice? Aunque, al final de cuentas, pueblo, de manera general somos muchos. Entonces, vaya Hanuha Am. Porque no somos Amim, no somos varios pueblos. Ese pueblo, que somos 600,000 personas más mujeres y niños, tenía que decir vaya Hanuha Am. Porque somos muchos. Entonces, ¿qué dicen? Es conocida la explicación, la trae Rashi, que Ishehad Belebehad. O sea, como una sola persona con un solo corazón. O sea, que nos unimos. Que Ishehad Belebehad. Les pido atención, es una explicación revoluciona. La explicación normal que todos conocemos, ¿sí?, es que todos nos unimos a todos. O sea, somos empáticos. El pueblo de Israel es empático. El pueblo de Israel es sensible con lo que pasa con mis compañeros del Klal Israel. El Klal Israel apoyamos unos a los otros. Me agarró una persona, un mecánico, hace 1 mes, y me dice, ¿puedo un poquito yo estudiar de su religión? Le dije, ¿por qué? Dice, es que hay algo que admiro.
Ustedes siempre se apoyan, siempre se ayudan, siempre se preocupan entre ustedes. Algo tienen especial. Esto pasó hace un mes aquí en México. Algo tienen especial, que todo el tiempo los tienes que unidos. Eso es Vayihan Sham Israel, Negedar Vayihan, porque somos como uno. Somos como uno. Aunque tú eres de la familia A, yo soy de la familia B, usted es de la familia C, y los de Israel que ni conoces, te preocupas por ellos, eres sensible a lo que pasa, eres empático a la situación, eso es la unión del pueblo de Israel y somos como uno. Pero realmente, ¿cuántos somos? 600,000 almas y millones de personas. Como les dije, una frase que me fascina esa frase. Somos el pueblo más chico del mundo, pero somos la familia más grande del mundo. Es una frase increíble. Todos somos una familia, pero cada quien es un individuo por separado. Esa es la primera explicación que todos conocemos. Pero hay una segunda explicación. Cuando digo que Ish Echad Belev Echad, escuchen, es revolucionario, pero voy a traer pruebas que esto es verdad. No es que somos empáticos, sensibles y apoyamos unos a los otros, pero cada quien es separado. No, somos uno. Somos uno. Quiere decir, las 600,000 almas que existen en el pueblo de Israel, tengo parte de las 600,000 en mí y parte de las 600,000 en usted. Y muy bien, muy bien. Entonces, todos tenemos parte de todos. Y cuando decimos que somos uno, no es simplemente empático con el otro. No es simplemente me llevo bien, tengo sensibilidad con el otro. No, realmente hay una parte de mí en ti. Hay una parte de ti en él. Hay una parte del otro en el tercero. Y todos somos todo. Por eso dice que Ish Echad Belev Echad. ¿Qué es Lev Echad? Es un solo corazón. El corazón da vida a todo ese cuerpo. Y en el cuerpo hay manos, hay pies, hay corazón, hay pulmones, pero todo es un solo cuerpo. Que Ish Echad Belev Echad. Quiere decir que todos somos uno. ¿Cómo está escrito? Cuando Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torah, ¿cómo dice el pasuk? Anoji Hashem Elokeja. ¿Qué es Elokeja? Tu Dios. ¿Está bien dicho? No, porque no es singular, tendría que ser plural. Le estoy hablando a todos. ¿Y cómo nos habla Boreolam? No, Anoji Hashem Elokeja, porque le estoy hablando a ese uno, que el clan Israel es uno, porque todos somos todos. Todos tenemos y todos somos uno. Otra prueba, ¿qué pasa cuando una persona salva a alguien del pueblo de Israel? Tanto material, o sea, espiritual, o material, o sea, en vida terrenal, o que lo salvas que no se caiga en la vida espiritual, o sea, que no se salga Barminán. Hay gente que tiene mucho corazón y preocupación por la gente, también de que no se pierdan, Hasbe Shalom. ¿Cómo dice la frase? Kola metzil nefesh echad me Israel, que ilu kiyem olam malé. La persona que salva a uno de Israel es como si salvó un mundo. ¿Cuál mundo? Porque todos somos uno, como un solo mundo. ¿Me explico? Esto. Claro. ¿Pero qué es? Olam. Olam es cada uno, tiene a todo el mundo dentro de él. Todos tenemos a todos dentro de nosotros mismos. Sale que si Akadosh Baruj Hu cuando nos entregó la Torah, ¿cuántas almas éramos? 600,000. ¿Cuántas somos hasta hoy en día? 600,000. Aunque somos más físicamente, pero en almas es la misma. Y a veces puede ser que yo tenga la misma fuente del alma que tú, porque somos 600,000. Pero dentro de esas 600,000 es un solo corazón y somos uno. Entonces, ¿tengo a un Moshe adentro de mí? ¿Sí o no? Tengo a un Moshe, que esa es la raíz de Moshe Rabbenu, que la tengo ¿en dónde? En mí.
Quiere decir que tienes esa posibilidad de generar un potencial que se llama Moshe Rabbeinu. Muy bien. Dice el pasuk, digo el pasuk, hay una frase muy bonita, es un pasuk. Dice, Torah tziva lanu Moshe, Morashá Kehilat Yaakov. La Torah que nos entregó Moshe, Morashá, es una herencia, le Kehilat Yaakov. La Torah es una herencia para todos. Dicen los Jajamim Bederech Musar que la herencia no es nada más de Moshe, digo de la Torah. Torah tziva lanu Moshe, Morashá no dice nada más que la herencia es la Torah, sino también ese Moshe que tienes adentro. ¿Me estoy explicando? Otra vez, Torah tziva lanu Moshe. Hablamos de dos cosas, de la Torah y de Moshe. Las dos cosas son Morashá, son tu herencia. Tienes adentro de ti a Moshe, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tienes una partecita de ¿quién? De todos. Tenemos una parte de todos. Es algo, es una sensación para mí revolucionaria. Y dice, Muy bien, muy bien. Entonces ve a dónde quiero llegar. Dice Rabbi Tzadok Cohen, Vayaminu Ba'Hashem ube Moshe Abdo. Es la perashá de Beshalach cuando salen de Mitzrayim y se parte el mar. Dicen Jajamim, ¿qué es Vayaminu Ba'Hashem ube Moshe Abdo? Que tengas esa confianza, porque ¿qué dijimos que es emuná? Lo dijimos al principio, no es nada más que lo sepas, sino que lo sientas. Vaya amino, que existe Boreolam y existe un Moshe adentro de ti. Existe una posibilidad de crecer más de lo que tú te imaginas. Tenemos un potencial que no conoces. La botella, ayer estaba viendo en las noticias de Israel, hay un Rav muy conocido, se llama Rav Elimelech Biderman, muy conocido, es un darshan muy fuerte, jala mucha gente, alguien muy bonito. Y a la mitad de su plática sacó una foto, así grandotota, lástima que no la pude traer. La semana pasada en Argentina, un yehudí con barba así, religioso, saca, se acerca con un león, así de esos grandotes que te da pánico verlo de cerca, y le está dando de comer como si le da a un gato. Y no le pasa nada, y el león no le hace nada. Nada. Les cuento un paréntesis. Hace muchos años estábamos en un zoológico safari, creo que es el safari de... No, el otro, el que está después de Cuernavaca, ¿cómo se llama? Después de safari. Y había un leopardo negro, grandote. Te sentabas junto a él, tenemos una foto de la familia. De verdad. Le abrazas al leopardo. De verdad, no lo puedes creer, ¿eh? Todos, mis nietos estaban así apanicados, pero agarras al leopardo y no te hacen nada. Yo no me quería meter. Pero una explicación, dicen ustedes, escuchen explicación verdadera. Escuchen, escuchen. ¿Qué pasa cuando un león nace, desde que es chiquitito, lo educan, más bien lo amaestrían, ¿sí? De tal manera que le manifiestan que es un gato, no que es un león? No. Muy eso, dígalo en voz alta. El elefante que lo agarran con la cuerda. Pero él ya en la cabeza tiene metido que no tiene la fuerza de jalar. Hay ocasiones que los animales feroces pueden ser amaestreados de tal manera que no se creen su fuerza. Lo trajo Rabbi Biderman manifestando por qué te sientes gato cuando eres un león. Rabotay, es tan verdadero. Cuando yo hablo de este tema, y la clase pasada hablamos similar,
tienes un potencial para crecer. ¿Por qué te sientes un gato cuando puedes ser león? De verdad, la gente piensa, yo voy a crecer en un nivel y voy a llegar a ser un tipo Moshe Rabbeinu, voy a ser un tipo Yirmiyahu Anabí, Elisha Anabí. ¿Yo? Rabotay, viene el Rambam y te dice uno de los 13 principios y ahora el séptimo, es no solamente la grandeza de Moshe Rabbeinu, sino que sepas que todos tenemos una parte de ese Moshe adentro, que Ish Echad, Belev Echad. Por favor, no la desaproveches. Desarrolla tu potencial. Lo puedes hacer, tienes un nivel. Rabotay, conocemos gente, todos, que dices, ¿cómo le hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo subió? ¿Cómo se transformó? ¿Saben dónde empieza? Vaya, Aminu. Cuando tienes fe y tienes claridad de que puedes desarrollar un potencial más arriba, el problema es que no quieres, porque cuando quieres se puede. El querer es poder. Y les voy a traer otra prueba. ¿Alguien de aquí sabe quién fue el rey Kuzari? Hay un libro que se llama Sefer HaKuzari. El Sefer HaKuzari era un rey que estaba inquieto en saber la verdad y fue con las 3 principales religiones: la musulmana, la católica y la judía. Y es un libro muy interesante, muy increíble. Y al Talmid Jajam le llama el Jaber. Y el Jaber le dice que no hay un pueblo como Klal Israel. No existe. Dice el tipo, en hebreo se dice Sug, el tipo del pueblo de Israel, no existe ningún otro. Le pregunta el Melech HaKuzari, ¿de dónde lo sabes? Dice, mira, te voy a traer una prueba. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dice, vivió 40 días y 40 noches multiplicado por 3, que no bebió, no comió, no durmió. Eso no existe. El humano tiene un cuerpo que depende del cuerpo para vivir. Y si no duermes, te caes solito. Si no comes, verminante, enfermas. No existe, te debilitas. No existe. Pues fíjate que en el pueblo de Israel sí existió. Ahí está Moshe. Número 2. Dice el pasuk, Kikaran or panav. Su luz que tenía Moshe Rabbeinu brillaba de tal manera que dice el pasuk, Baiten al panav masve, que se puso una ¿qué? Una máscara porque deslumbraba. Por favor, va a decir el rey Kuzari, por favor. Pues sí existió. Moshe Rabbeinu tenía una luz que deslumbraba. Ok. Número 3, él sabía el pasado, él sabía el futuro, tenía claridad de lo que va a pasar. Tenía la nebuá, cuando quería hablaba con Akadosh Baruj Hu. Eso no existe en ningún otro pueblo. Preguntan Jajamim. Así le dijo el Jaber al rey Kuzari. Preguntan, ¿eso quiere decir que todo el pueblo es así? Moshe Rabbeinu era así. Pero no me hables del pueblo en general. Me puedes hablar del individuo llamado Moshe Rabbeinu. Pero no me puedes generalizar que todo el pueblo es que es un pueblo que tiene ese nivel. Digan ustedes respuesta. Sí lo puedes. El problema es que no quieres. Digo, no sé si voy a llegar como Moshe Rabbeinu, pero puedes llegar a un nivel mucho más alto del que tú tienes. El que hoy tienes, puedes llegar a un nivel mucho más elevado. El problema es que no te la crees siquiera. Crees que no es verdad. Les voy a tener otra prueba para poder seguirme a la segunda respuesta. Está escrito en el libro de Devarim, cuando Moshe Rabbeinu nos dice, Ma Hashem Elokeja shoel meimach. ¿Qué quiere Dios de ti? Ma Hashem Elokeja shoel meimach. Dice, no, nada, pues algo muy sencillo, hombre. ¿Ay, qué? Ki im leir'a. Nada más te pido que tengas irat shamayim. Pregunta la Gemara, ¿y qué acaso irat shamayim es algo sencillo? Díganme ustedes, ser yereh shamayim, un temeroso de Dios, que no te equivocas en nada, ¿es sencillo? ¿Cómo? Es un trabajo de vida. Pregunta la Gemara, ¿milta zutra tahi? ¿Es algo fácil? Contesta la Gemara,
Sí, para Moshe era fácil. Que la P Moshe, preguntan Jajamim lo mismo. Me estás hablando de Moshe, pero Moshe nos habla al pueblo. Más me lo queja Joel Meimach, no de Moshe, del pueblo. Entonces, ¿por qué me dices algo que para él es fácil, manifestando que para todos es fácil? Respuesta, porque tú tienes una parte de Moshe y sí lo puedes lograr, porque Moshe también lo logró. Cada uno debe desarrollar su potencial. Claro. No llegar a ser como Moshe, sino cada uno ser lo... Pero puedes desarrollar un alguien que no conoces en ti. Un alguien que tienes adentro que no conoces. Y por eso vuelve a repetir el Rambam con un nivel de Moshe Rabbenu, diciéndote, no es nada más lo que Moshe recibió de profecía, sino que tú tienes un potencial de llegar a esos niveles. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar. Y les pregunto, aquí voy a la segunda explicación. ¿Por qué es un Ikar? ¿Por qué es un principio? Cuenta el Tiferet Israel, en una vez lo hablamos en esta clase. Tiferet Israel es uno de los comentaristas de las Mishnayot. Mishnah, ¿sí? Del tiempo del Talmud, los que le enseñaron a los Emoraim, por ejemplo, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfón, que eran Tanaim. En las Mishnayot hay una explicación que se llama Tiferet Israel. Al final del tratado de Kiddushin, cuando habla la Mishnah y dice Tov shebarofim bagehinam. El mejor del doctor se puede ir al Gehinam, porque a veces se la creen que ellos son los que hacen todo. Y tienen que saber que Boreolam es el que los dirige y que siempre los dirija para bien. Pero ok. Tov shebarofim bagehinam. Ahí el Tiferet Israel trae una historia no creíble. Una historia no creíble, pero así dice el Tiferet Israel. Dice, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, durante esos 40 años, y los pueblos alrededor habían escuchado lo grandioso que había salido el pueblo de Israel de Mitzrayim, porque era imposible. Mitzrayim era una potencia, nadie podía moverse de ahí, el rey era la persona más grande del pueblo y del mundo. Más para que sepan, Paró sabía 70 idiomas. Paró no era una persona simple, no era un menso, era la persona más importante del mundo, muy capaz. Nosotros, los que hablan trilingües, y los que hablan 4, 5, 6 idiomas son 70. Tener 70 idiomas no es fácil. Claro, pero era alguien muy inteligente. Y cuando... Pero Paró también sabía. Cuando Yosef le quiso enseñar la zona Kodesh a Paró, no le entraba, hombre. Sí, ¿por qué no le entraba? Si es muy inteligente, es muy capaz. ¿Cuál es la respuesta? Dios hacía que su corazón se cerrara. No tenía la neshama de la conexión. Algo más. Digan ustedes la palabra mágica. Tenía impureza. Para meter santidad de la zona Kodesh, no es hablar hebreo moderno, el hebreo de la Torah. Eso es Kedushá. Y la santidad en contra de la impureza que él tenía, porque era hechicero, mugroso, perdón mi palabra, porque en Mitzrayim eran Shetufezimá, había... puede ser muy inteligente, matemático, físico, biólogo, lo que tú quieras, pero Torah Kedoshá nunca va a entrar. A lo que voy, Paró era muy grande. Y no podían creer que hubo alguien que derrotó a Paró y a su pueblo. Había un rey que quería saber quién es Moshe Rabbenu. Pero no lo conocían. No es como hoy que WhatsApp, noticias, televisión, se ve. No era así. Mandó a un pintor, dibujante, para ver la cara de Moshe Rabbenu. Este rey era muy inteligente y dice el Tiferet Israel, conocía ese concepto que se llama Jochmat Apartzuf. Ustedes saben que la persona que tiene esa habilidad y estudia para eso, en la fisonomía de la cara puede decirte si es bueno, si es enojón, si es deprimido, o sea, de gente, tendencia a deprimirse, etcétera, etcétera. En la fisonomía de la cara lo puedes ver. Okay. Este súbdito del rey
se metió al campamento sin que se diera cuenta Moshe, lo dibujó. Regresa con el rey, y le dice, mira aquí está la pintura, la cara de este grandioso Moshe Rabbeinu. El rey se enoja, le dice, perdón, me engañaste. Dice, no señor, yo no lo engañé. Dice, sí, yo conozco la jochma del partzuf, la cara, y yo veo en este personaje una tendencia asesino, así dice, asesino, ladrón, violador, todo lo que quiera negativo está en esa cara de esa persona. Ese no puede ser Moshe, ese no es Moshe. Señor, no, yo ni entiendo de caras, yo nada más dibujé, ese es Moshe. Pues dice, ¿sabes qué? Voy a ir a verlo yo. Si dices verdad, está bien. Pero si me mentiste, a la horca. Está bien, señor, vaya usted y véalo. Fue el rey, se para ante Moshe sin que lo viera, lo ve la foto y sí es Moshe. Todo esto lo dice, repito, el Tiferet Israel. Viene el rey, pide una cita con Moshe Rabbeinu, se acerca con él, le dice, soy el rey de tal lugar, entiendo de lo que es la fisonomía de la cara, nada más quiero que me explique usted, ¿cómo va esa grandeza espiritual que usted tiene, ese resplendor que usted tiene, contra lo que yo veo en su naturaleza? Explíqueme qué es esto. Le dice Moshe Rabbeinu, la Shon del Tiferet Israel, le dice, eres inteligente y entendiste bien mis características en mi teba. ¿Saben qué es teba? En mi naturaleza. Y le dice, no nada más las que acabas de describirme, sino aún muchas más que no alcanzaste a describir, las tengo, por naturaleza. No porque vivió con Faraón. No, esa era su naturaleza. Porque agarró ahí Pero su naturaleza, ahí dice, vamos según la opinión, puede ser que hay discusión, así es el Tiferet Israel. ¿En qué época lo pintó? ¿En qué época? En el desierto, cuando ya estaba, claro, y ya tenía la luz en la cara, todo. Entonces le dice, yo tenía todas esas características y más negativas. No nací en bandeja de oro, no era una persona que tenía todas las oportunidades en su capacidad para ser el mejor, sino justamente para ser el peor. Y el otro se queda viendo y le dice, ¿y entonces? Dice, sí, cuando reconoces tus debilidades, las podrás transformar en habilidades y podrás llegar a ser alguien diferente. Rabotay, por eso es un ikar, es un principio. Porque muchos aquí van a decir, bueno, está bien, todos podemos cambiar y todos tenemos una partecita de Moshe Rabbeinu, ¿sí? Pero yo vivo en México, tengo Yetzer Hará, tengo mis tentaciones, no soy quien puedo llegar a ser ese personaje que tú crees que puedo ser. Yo es diferente. ¿Cuántos decimos así? Todos. Yo conmigo es diferente, yo no puedo. Rabotay, es uno de los principios del Rambam, de la Torah Kedoshá, enseñarte, anima a mí bemunah shelema, que puedo ser alguien diferente, alguien en un nivel, un potencial. ¿Cómo existe que yo no me enoje? Sí, claro. ¿Existe que yo domine mi carácter? Sí. ¿Existe que yo no envidie? Sí. ¿Existe que logre ser más espiritual y que me importe más la parte espiritual que la parte material? Sí, nomás tienes que aceptarlo. Mientras quieras lo vas a lograr. Pero Rabotay, Bil'am, ¿qué decía? ¿Qué decía Bil'am? Tamot nafshi mot yesharim. ¿Saben qué decía Bil'am? Yo quiero morir como Moshe. A Moshe le llamaban Yesharim. ¿Qué le dijo? Como el justo, el honesto, el grandioso. Dice, mira mi vida, no puedes morir como Moshe y vivir como Bil'am. No existe. Para morir como Moshe, tienes que vivir como Moshe. Y explico, ¿qué es vivir como Moshe? Enfrentar. Y quiero ir cerrando esta idea en base a lo que he hablado
en las últimas semanas antes de las vacaciones, Rabotay, había 12 tribus. Jacob tenía 12 hijos. Y el único de los 12 hijos que logró tener un nivel llamado Yosef Atzadik, que en la Sefirot se llama Midat Yesod, ¿qué hubiera pasado? Todos los hijos de Jacob vivieron con él. Y todos eran grandiosos. Como dice la Torah, Shiftei Ka. Eran Shevatim, que el nombre de Dios está impregnado en cada uno de ellos porque eran grandiosos. Grandiosos. ¿Qué hubiera pasado si Yosef no lo hubieran vendido, no hubiera sido esclavo, no lo hubieran incitado a caer con esa mujer, no hubiera pasado todas esas pruebas de la cárcel? ¿Qué hubiera sido Yosef? ¿Alguien bueno o alguien malo? Muy bueno. ¿Y hubiera vivido con quién? Con Jacob Avinu. Hubiera sido uno de los Shevatim igual. Hubiera sido todo increíble. Pero no Yosef. Otro, Moshe Rabenu. El mismo Moshe. ¿A qué edad se fue de Mitzrayim? A los 20. Bueno, hay varias opiniones. Vamos a decir una de ellas, el Rabenu Bejaye, a los 20. Vamos a decir según esa opinión. ¿A qué edad regresa? A los 80. ¿Qué hizo 60 años de su vida? La Torah no cuenta. Los Midrashim sí. Los Midrashim hablan de una odisea tremendamente difícil. No tenía nadie. Estaba solo. 60 años solo. Estuvo en la India. Fue rey de la India durante un tiempo. Hay unas historias fascinantes de Moshe. Y en la cárcel también. Hazako Baruch. Moshe, si no hubiera pasado esos 60 años fuera de Mitzrayim, ¿hubiera sido el elegido? No sé, yo creo que no. Se casó hasta el final, casi a los 80, que fue cuando llevó, para la persona la semana pasada, que no le había hecho Brit Milá a su hijo. Estaba recién casado a los 80. Rabotay, quiere decir que las personas no nacen, se hacen. ¿Y cómo se hacen? Cuando enfrentas. Nadie busca problemas, nadie busca situaciones, pero cuando Dios te mete en ellas, sé inteligente en decir, tengo que aprovechar para subir un nivel. Porque Moshe no llegó a ser Moshe de la noche a la mañana. Enfrentó. Yosef igual, Abraham, Yitzhak, Jacob, todos los grandes se hicieron grandes por cruzar las pruebas, por ser optimistas, pero también por creer en ellos mismos. Acuérdense, Vayaminu ba Hashem, pero también en el Moshe Avdo, en ese Moshe que tienes adentro, que sabe enfrentar, que sabe ser alguien, y que a lo mejor no llegaré al nivel de Moshe, sí, porque Moshe es muy difícil, pero sí puedo ser alguien que tú hoy no crees que puede ser. ¿Y saben cuándo nos van a enseñar esa película? Después de 120 años. Y dicen que la parte más difícil para la Neshama, después de... No lo lograste. Es más, tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Rabotay, quiero terminar. Ya no alcanzo a la tercera, pero quiero terminar. Escuchen esto. Todos nosotros, cuando decimos, habla Nevi'im, Moshe Rabenu era el papá, tenemos esa raíz. Dice Rabotay, voy a leerles lo que dice aquí. Cuando venga el Mashiach Tzidkenu, Moshe Rabenu que tienes adentro, según lo que tú trabajaste y transformaste, esa va a ser la conexión divina que tendrás con la Kadosh Baruj Hu en Yemot HaMashiach. Eso es algo muy importante saberlo. Todos, Rabotay, tenemos que prepararnos para ese momento, que va a llegar y va a venir Tehiyat HaMetim y nos vamos a conectar con Boreolam. ¿Cuál va a ser tu conexión? Va a depender de ti. La luz va a venir para todos. Si me quedo en la casa encerrado y no hay ni siquiera ventanas, no entra la luz. Si hay una pequeña ventana, entrará poquito. Y si salgo afuera, entrará toda la luz. ¿De quién va a depender? De ti. Y todos queremos esa luz. Todos queremos esa luz. Pero depende de ti. Y a veces elegimos más lo fácil que lo que vale la pena. Porque muchas veces es más cómodo irse por el camino fácil. Pero cuando hay un camino que es mucho más bendicioso
y que vas a recibir mucho más verajá, vale la pena cruzar, aunque sea que a veces hay unas piedras que tienes que cruzarlas. Pero tienes a Moshe Rabbeinu adentro de ti, que también lo hizo y también lo logró. Por eso, en estas semanas, no sé si, creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, estas semanas se llaman Shobabim. ¿Saben el concepto? Shobabim es Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Y ahorita que es año bisiesto es Shobabim Tat. Tat es Terumat Tetzaveh. Son semanas que se habla de la esclavitud y de la libertad. La esclavitud del pueblo de Israel en Mitzrayim y la libertad que se logró al final, la cúspide, cuando llegó la Torah Kedoshá y la recibimos. Y número 2, el Bet HaMikdash, o sea, el Mishkan, que Boreolam nos entregó el Mishkan. Todos nosotros tenemos esclavitud, todos. Somos esclavos de algo o de alguien. Empezando por esta cosa. No, de verdad. Somos esclavos de verdad. Y tenemos primero que reconocerlo. Tenemos una esclavitud. Y tenemos cada año la oportunidad, hay momentos más fuertes, para que con facilidad salgas y te liberes. Además tienes que aceptar, tienes que liberarte. Libérate. Hay un concepto de Benjorín. Y la manera más fácil de lograr esa libertad es cuando estudias la Torah y te apegas al Bet HaKnesset, que hoy en día es en vez del Bet HaMikdash. Y podemos lograr la libertad y ser alguien diferente. Lo puedes hacer. Nada más depende de que lo aceptes. No te creas un gatito cuando realmente eres un león. Shabbat Shalom Mevorach.